cómo el fenómeno de la corrupción electoral puede desafiar al sistema político colombiano. La Unidad 1 de Sistemas Políticos Comparados describe que en Colombia el mandato presidencial tiene una duración de 4 años. La Constitución Política señala la responsabilidad civil y penal del presidente de las decisiones y actuaciones que se deriven dentro del Estado, el cual ejecuta el término de su mandato que se realiza a través de las elecciones por voto popular. Asimismo, describe que el sistema político tiene por función la elección de los fines comunes para la sociedad, la utilización de los recursos pertinentes y la adopción de decisiones, lo que significa que tiene el control absoluto de todas las decisiones, además de la responsabilidad frente a la ciudadanía. Desde hace algunos años este sistema presidencialista se ha abocado a una grave crisis de corrupción electoral, lo cual se ha convertido en uno de los mayores problemas para Colombia. Según la revista Semana para el año 2017, Colombia se encuentra en el ranking del cuarto lugar en América Latina y el puesto 90 del mundo entre los países más corruptos del tema electoral, lo cual se ve reflejado en los últimos sucesos de los gobernantes, como son los escándalos Odebrecht, Salud, el carrusel de la contratación con la fase 3 de Transmilenio, Café Salud, agroingreso con el tema de tierras, entre otros. Según un artículo del Tiempo, se considera que la corrupción es un problema del sistema político, puesto que ha adquirido características de sistematicidad. Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación, considera que la lucha contra el flagelo de la corrupción debe ser una política del Estado y no una herramienta electoral. Por su parte, la revista Dinero menciona que la corrupción hace parte del lenguaje cotidiano. Desde hace años atrás se ha penetrado en los diferentes niveles de poder y de negocios. La falta de moral y cultura que lleva al dinero fácil se ha convertido en una metástasis de cáncer, según la afirmación de Ortega. De acuerdo a Semana, el sistema político colombiano está desafiado como aspecto de corrupción dentro del sistema electoral, desde el nacimiento de la circunscripción nacional para el Senado, puesto que cada candidato tiene que buscar votos dentro del territorio nacional para ser elegido. Todo ello genera que se eleven las cifras de corrupción, por lo que el presidente, como máximo mandatario, ha implementado medidas contra estos flagelos, dentro de los cuales considera fortalecer el grupo de anticorrupción de la DIJÍN, además de que las superintendencias tengan más herramientas que se puedan usar en la Fiscalía como medios eficaces de justicia, la creación de jueces especiales del Consejo de la Judicatura, para que se encarguen de los delitos de la administración pública, la bancarización del sistema de contratación y la ley de protección de denunciantes, según Colprensa El País. La responsabilidad de la corrupción recae en parte en las instituciones políticas o partidos y la libertad de prensa que permiten que se presenten diferentes pagos en favor de compra de votos y se idealice cierto grupo de personas con prebendas de puestos de trabajo y promesas que en su mayoría son incumplidas. Por tanto, el sistema político colombiano está siendo desafiado por la corrupción, por los favores y contraprestaciones hacia los candidatos de los diferentes partidos políticos, que terminan convirtiéndose en financiación de grandes contrataciones apoderándose de los recursos políticos. La corrupción política se vuelve más severa cuando se permite la participación de licitaciones, contrataciones o manejos asegurados de los diferentes recursos públicos, más aún por ser el sistema político colombiano presidencialista y la cantidad de número de partidos que lleva a que tenga mayor cabida en los campos de participación donde existen recursos económicos, lo que lleva a que las reglas electorales y las estructuras constitucionales influyan de cierta manera en el nivel de corrupción política, puesto que los sistemas de representación son susceptibles a las rentas políticas que elevan los niveles de corrupción. De acuerdo con la entrevista a Mark McKinnon, estratega político afirma que los votantes desconfían de los apoyos que recibe un candidato de otros políticos o figuras públicas, puesto que se entiende que hay acuerdos por debajo de la mesa y la percepción del elector es querer ver transparencia en el sistema electoral para evitar actos de corrupción. Todas estas violaciones de procedimientos en el ámbito electoral distorsionan los recursos e inclusive el uso directo de la violencia contra los votantes. El fraude en general socava la estabilidad política, aumentando la desigualdad social y la competitividad que debe regir en las instituciones, puesto que estas son manipuladas en las urnas. Como conclusión, se puede mencionar que la corrupción desafía el sistema político en tanto que el abuso de poder y posiciones dentro de las diferentes elecciones populares para los diferentes puestos que existen en Colombia benefician a un sector en particular y generan detrimento de los intereses colectivos.